Bien, ¿cómo están? Vamos a arrancar con esta parte, es la visión general de los tejidos. Vamos, hinchada, comencemos. Primero vamos a definir un tejido en general. Podemos pensar que un tejido es un grupo de dos o más células que están relacionadas y que en conjunto forman una estructura, ya sea relacionadas estrechamente físicamente, o sea, una pegadita a la otra, o libremente, las células van libres por una matriz fluida, y tiene una función determinada, como puede ser el transporte de nutrientes, protección, transporte del impulso nervioso, generar impulso nervioso. Entonces ahora vamos a adentrarnos en el estudio general de los tejidos. Bien, entonces ya sabemos que un grupo de dos o más células iguales o distintas organizadas constituyen un tejido. Vamos a ver que en algunos casos son todos iguales, como en el epitelial, y en otros son muy distintas, como es en el caso del conectivo. Los tejidos son estructuras que van a condicionar la fisiología de los órganos, porque justamente los órganos están formados por tejidos, y tienen un origen en el periodo embrionario, donde se empiezan a diferenciar las células preembrionarias para después generar los cuatro tipos de tejidos fundamentales. Estos cuatro tipos de tejidos son el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Hoy vamos a ver epitelial, muscular y nervioso. Comencemos con el tejido epitelial. El tejido epitelial se presenta como una estructura o un conjunto de células relacionadas entre sí en las cuales no hay espacio libre entre ellas. Entonces vamos a ver que están muy relacionadas, pegaditas una al lado de la otra. Pueden presentar varias capas de tejido o a veces una sola capa y está especializado en algunos casos como acá que vemos queratina. Las especializaciones apical, es decir, en la parte de arriba, van a condicionar el funcionamiento del tejido. Acá podemos ver, por ejemplo, la piel, que presenta gran cantidad de queratina para promover, por ejemplo, su función de aislante y de protección. Luego del tejido epitelial encontramos el tejido conectivo, que va a nutrir al tejido epitelial. Estas células, al estar todas juntas entre sí, se van a nutrir por difusión, por ejemplo. Entonces, el tejido epitelial va a tener algunas funciones importantes. El epitelial constituye el tejido que va a formar la piel, o sea, forma el sistema tegumentario. Entonces, vamos a ver que en este caso tiene una función receptora importante. Es decir, que podemos recibir y percibir todos los estímulos externos, tales como el calor, el dolor, eh, variaciones de presión, texturas, entre otros. Luego tenemos la función de protección. En este caso sabemos que reviste algunas estructuras, en este caso los va a proteger, como es el caso de la piel, o por ejemplo puede ser epitelio interno, que también va a proteger algunos órganos o paredes internas de los órganos, ¿sí? ¿De qué lo va a proteger? Y de lesiones, de fricción con otras sustancias, como por ejemplo en el esófago tiene una capa interna de tejido que lo va a proteger del roce con el alimento. A nivel del intestino delgado, el epitelio va a generar la capa interna, es decir, la primera membrana que se va a topar al alimento va a ser justamente el tejido epitelial y la mucosa. Entonces vamos a ver que en este caso está especializado. Ahí podemos ver que tienen como unos pelitos ahí arriba, son vellosidades que aumentan la superficie de absorción, ¿sí? Entonces acá vemos que absorben y después transportan a través de las células distintas moléculas, ¿sí? Por último tenemos la secreción, el tejido epitelial forma glándulas que me permite segregar desde enzimas, desechos, hormonas, entre otras cosas, tanto al medio externo como al medio interno. En cuanto a las funciones, por ejemplo, tenemos la difusión de los gases. Acá vemos un alveolo, ¿sí? Este alveolo me permite el intercambio gaseoso con un capilar sanguíneo, se llama hematosis, ingresa el oxígeno y el oxígeno difunde el capilar y del capilar difunde el dióxido de carbono dentro del alveolo. Esto es gracias a que tiene una pequeña capa, miren acá, de tejido epitelial, ¿sí? Entonces para el filtrado me viene bárbaro. Después acá podemos observar un capilar sanguíneo también, donde vemos la difusión de moléculas a través de la membrana. Ya hemos hablado de la función de protección. Acá se ve esta capita más roja que es la queratina. Me sirve para, por ejemplo, protegerme de agentes patógenos, menos resistencia mecánica. Y bueno, y también esto es importante, ¿no? Evita que algunas sustancias salgan normalmente a través de la difusión celular, como puede ser el agua.
Acá vemos la absorción de moléculas, esto ocurre a nivel del intestino delgado. Podemos ver que estas células tienen acá unas prolongaciones digitiformes, que son microvellosidades, que permiten absorber nutrientes y luego lo transportan por el torrente sanguíneo. Por último tenemos la filtración y secreción. En la filtración vemos que estas capas delgadas de tejido epitelial me permiten filtrar sustancias como es el plasma sanguíneo en el caso de la nefrona a nivel renal. Esta filtración me va a permitir, por ejemplo, eliminar desechos y seleccionar cuáles voy a eliminar. Ojo, acá filtro siempre fases fluidas. Acá tenemos en la secreción, vemos una glándula, esta es una glándula exócrina, como puede ser la glándula salival, por ejemplo, donde producen sus sustancias de secreción, ya sean desechos o algunas enzimas, y las liberan al medio externo, entendiendo el medio externo como un medio extracorpóreo o la parte interna del tubo digestivo, que en concreto la luz del tubo digestivo sería medio externo. El tejido epitelial lo podemos clasificar teniendo en cuenta dos cosas: la cantidad de estratos, esto es un estrato, una capa de células, o la forma de la célula. ¿Sí? Ambas clasificaciones van en conjunto con el nombre del tejido. Es decir, que el nombre del tejido va a ser tejido epitelial, tiki tiki, forma de la célula, luego cantidad de estratos. Según la forma de la célula tenemos un epitelio plano, que también se denomina escamoso o pavimentoso, donde las células están muy achatadas, predomina la longitud que el espesor. Bien, como en este caso, este es un epitelio plano, cuboidal, longitud, profundidad y altura suelen ser más o menos iguales, son células cúbicas. Y acá tenemos el epitelio columnar o cilíndrico, donde las células tienen forma de columna, son cilíndricas. Todo esto entonces es epitelio según el tipo de célula que tenga. Sea una cantidad de estratos puede ser simple, como los de acá arriba, o estratificados, como los de acá abajo, ¿sí? En los estratificados, para identificar el tipo de célula, me tengo que fijar en la membrana más apical. Por ejemplo, acá vemos un cilíndrico estratificado, aunque las células de abajo no sean tan cilíndricas. Y acá vemos separado el cuadrito, el pseudoestratificado, que es casi estratificado, es decir, que no tiene estratos definidos, no tiene capas de células definidas. Entonces, bueno, este salió del cuadrito, ¿sí? Entran dentro de los simples, ¿bien? Porque es casi estratificado. Los distintos tipos de epitelios se van a distribuir en todo el cuerpo teniendo en cuenta las funciones que van a realizar, como por ejemplo puedo encontrar el plano simple o escamoso simple en los alveolos pulmonares. Esta pequeña capa me va a permitir una mayor difusión de intercambio gaseoso, o sea, mayor difusión de gases, tanto para ingresar oxígeno y aprovecharlo como para eliminar los desechos. A nivel de simple cuboidal tenemos, por ejemplo, los grandes glándulas, como las glándulas renales. En este caso vamos a ver que vamos a secretar y reabsorber agua y otros nutrientes. El cilíndrico simple lo vamos a encontrar principalmente en todos los órganos digestivos, se encarga de la absorción de nutrientes y va a tener dentro de este tejido unas células que son las células caliciformes, que segregan mucosa. El cuboidal lo voy a encontrar en las glándulas sudoríparas, por ejemplo, se encargan de secretar agua y iones. Y después el estratificado columnar también lo encuentro, por ejemplo, en las glándulas mamarias, en el laringe, en el epidídimo, se encargan de la secreción de la mucosa. Y el estratificado, bien, el escamoso estratificado, se va a encontrar, por ejemplo, en la capa exterior de la piel, siempre especializado con queratina, que es lo que me va a permitir dar una protección del medio externo. En cuanto a glándulas, tengo dos tipos. Como pueden ver a la derecha, tengo una glándula endocrina. Es endocrina porque produce hormonas y las libera dentro del torrente sanguíneo. Entonces es el cardiovascular quien se va a encargar de distribuirlo. Bien, entonces por lo general, glándula endocrina, endo hacia adentro. ¿Pero dónde es hacia adentro? Hacia un capilar sanguíneo que me va a permitir el transporte de sustancias. Luego vamos a tener otro tipo de glándulas que son las exócrinas. Las exócrinas me permiten liberar el producto de secreción al medio externo, como puede ser sudor o enzimas. ¿Bien? Ojo, cuidado acá, porque a veces que preguntan por las glándulas de los sistemas. Y hay glándulas que se comportan tanto como endocrinas y exócrinas en simultáneo, como es, por ejemplo, el páncreas. ¿Sí? Va a estar constituido de general, como cultura general, una proporción de tejido endocrino y una tejido exócrino. Entonces, eso es en cuanto al epitelial. Ahora vamos con tejido muscular. El tejido muscular es muy importante porque se encarga de dos funciones principales que podemos destacar a simple vista, que es movimiento
entendiendo el movimiento no solo como el desplazamiento, sino también como el flujo de sustancias a través del cuerpo, ya sea, por ejemplo, a nivel intestinal o a nivel cardíaco. Y ya sabemos que el movimiento es sinónimo de calor. Este calor va a mantener la homeostasis corpórea, ¿sí? Ya sabemos que, por ejemplo, el aumento de calor puede aumentar el metabolismo de algunos nutrientes. Dentro del tejido muscular podemos observar, acá vemos a la derecha distintas ampliaciones del tejido, un tejido que tiene como una especie de bandas, de bandeos, se van a denominar estrías, y otro que no posee estrías. Dentro del tejido muscular lo vamos a clasificar en dos tipos, ¿bien? Estriado y liso. Y dentro del estriado tenemos estriado esquelético y estriado cardíaco. Entonces el tejido muscular va a ser estriado cardíaco, estriado esquelético y músculo liso. El músculo liso también es conocido como visceral, porque se encuentra en las paredes de los órganos internos, de las vísceras, bien, principalmente del sistema digestivo, como estómago, intestinos, ¿sí? Este músculo tiene unas células en forma de uso mitótico, como si fueran dos abanicos juntitos, y vamos a ver que generan algunas cosas interesantes, como por ejemplo el movimiento de peristalsis, ¿sí? Que imaginemos un tubo que se va contrayendo por segmentos, y a posterior vamos a ver que genera contracciones más, que están más tiempo para llegar a la contracción máxima, ¿sí? Y no son constantemente, sino que se activan cuando la actividad del órgano lo requiere, como por ejemplo cuando es la digestión o la ingesta de alimentos. Después tenemos el músculo cardíaco, el estriado cardíaco, que en este caso vamos a notar justamente células más cilíndricas y notamos entre sí unas separaciones. Estas células, como pueden observar acá, estos discos que me permiten interconectar las células me generan uniones gap, lo que me permite mayor comunicación y más veloz entre las células. El músculo cardíaco tiene una característica importante que es una característica de automatismo, es decir, que se contrae y se expande sin una actividad consciente. No pensamos en, che, tiene que latir el corazón y empezamos a pensar en el latido cardíaco. El ritmo cardíaco ya viene determinado del sistema nervioso y condiciona este músculo. Por último tenemos el músculo estriado esquelético, que es el que constituye el famoso sistema muscular, que es el que vemos siempre en todas las animaciones y que es bastante abarcativo. Este va a estar formado también por células que son más que nada cilíndricas, más amplias, tienen varias mitocondrias y vamos a ver que normalmente es voluntario, ¿sí? Hay músculos que son voluntarios e involuntarios, como es el diafragma en algunas situaciones. El tejido muscular estriado esquelético es el que también se va a encargar no solo del movimiento, sino de generar mayor cantidad de calor que el liso y el cardíaco. Acá podemos ver un resumen de lo que estuvimos hablando recién. Entonces ya sabemos que hay tres tipos de tejidos: esquelético, cardíaco y liso. Una de sus funciones más importantes justamente es el movimiento, generar calor y con esto energía, ¿sí? Y vamos a ver que también hay movimiento en las estructuras internas, ¿sí? Ojo con eso. Las células musculares también se conocen como fibras musculares o miocitos. Acá les dejo un hermoso cuadro comparativo donde pueden comparar los distintos tipos de tejidos con su estructura, función, acción y donde los encuentro mayormente. Después viene el tejido nervioso. Este tejido empieza como a romper un poco las estructuras porque presenta dos tipos generales de células. El primer tipo de células son las neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo en forma de estrella que también se denomina soma. Acá lo podemos observar. Tienen prolongaciones cortas y ramificadas que se denominan dendritas. A las dendritas o al soma llega un axón. Bien, un axón es una prolongación larga, más larga que las dendritas. Normalmente tienen un axón las neuronas, pero pueden presentar dos, ¿sí? Hay incluso neuronas con dos axones. Entonces, un axón se conecta con el soma y las dendritas y me permite recibir impulso nervioso. Dentro del cuerpo o soma vamos a encontrar el núcleo, ¿sí? Y abundantes mitocondrias. Luego partimos del cono axónico, llegamos al axón y encontramos estas células que van a envolver segmentos del axón, ¿sí? Forman la vaina de mielina. Ya vamos a ver cuáles son las que se encargan. Y terminamos justamente en la terminal axónica, donde encontramos distintas ramificaciones y el batón axónico. Acá podemos observar una zona que se denomina sinapsis, que es donde ocurre la transmisión del impulso nervioso, que puede ser eléctrico o químico. Hay dos características importantes en estas células.
Conductividad, es decir, que son las únicas del tejido nervioso que permiten conducir al impulso nervioso, bien, e irritabilidad o excitabilidad, que es responder a estímulos. ¿Cómo puede ser la respuesta? Por ejemplo, generando un impulso nervioso y transmitiéndolo. Luego los impulsos nerviosos viajan a un conjunto de neuronas en ganglios nerviosos donde procesan la información y generan una respuesta, que también se envía a través de neuronas. Este tejido se va a encargar principalmente de transformar estímulos y propagarlos, es decir, por ejemplo, transformar un estímulo visual en un impulso nervioso. Lo va a propagar, va a coordinar una respuesta, ¿sí? Esta respuesta va a condicionar el funcionamiento de los órganos y luego va a monitorear todo el tiempo las funciones necesarias y vitales. Después tenemos células que son de sostén, las famosas células ependimarias, que las veo por acá, ¿sí? En las ependimarias, los oligodendrocitos, astrocitos y microcitos, ¿sí? Forman las células de sostén del sistema nervioso central. Estos se llaman células de la glía, células gliales o las famosas neuroglias, ¿bien? O neuroglías, van a escuchar algunas veces, que dan sostén al sistema. En el sistema nervioso periférico encuentro dos, las células de Schwann y las células satélite. Como os recordarán hace un rato, habíamos visto un axón recubierto por distintas células. Esas células son las células de Schwann, en el caso que sea sistema nervioso periférico. En el caso que sea sistema nervioso central, van a ser los oligodendrocitos. Entonces acá vemos que son homólogos en espacial, o sea, en cobertura. Los dos forman la mielina, uno en el periférico y otro en el central. ¿Sí? Después tengo las células ependimarias. Estas van a generar un revestimiento en los ventrículos cerebrales y van a generar una nutrición del mismo. Luego tengo los astrocitos. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica separando el tejido nervioso del tejido sanguíneo. Y los microcitos son los macrófagos del tejido nervioso. Entonces, acá podemos encontrar, por ejemplo, dos axones recubiertos por oligodendrocitos, o sea que ya sé que estamos en el sistema nervioso central, ¿sí? Encontramos astrocitos. Estos astrocitos forman la barrera hematoencefálica, es decir, separan una neurona de un capilar sanguíneo, ¿bien? Porque ya sabemos lo siguiente, sabemos que con un derrame sanguíneo vamos a generar distintas lesiones al tejido, ya que la sangre es sumamente corrosiva. Pero yo necesito tener un flujo sanguíneo cerca por la actividad de nutrición, principalmente, y de eliminar desechos. Entonces ahí viene una especie de relación de amor-odio en tengo cerca un capilar, pero no tanto, no voy a hacer que se rompa y genere lesiones a nivel neuronal. Entonces, para evitar también la difusión de algunas células de la sangre, existen otras células que protegen al tejido nervioso, ¿bien? Que son los microcitos, que son los grandes macrófagos del sistema nervioso central, donde van a agarrar a los agentes patógenos, principales precursores de infecciones, y los van a fagocitar. Es como que se los comen y los degradan. Entonces acá vemos cómo el sistema nervioso ha ido reemplazando las funciones que debería hacer el tejido sanguíneo, excepto la nutrición. Acá a continuación tienen cada una de las células descritas con sus funciones. Ya hasta ahí llegaría sistema nervioso. En la próxima entrega veremos llega tejido nervioso y después tejido conectivo. Entonces hasta acá llegamos. Hemos visto epitelial, conectivo y muscular. Muchas gracias.